hoy quiero que aprendas cuál es nuestra batalla y cuál es la batalla del Señor. Amén. Vamos a leer 1 Timoteo 6:12 en NTV. Dice, pelea, hay una batalla que pelear. Pelea la buena batalla por la fe verdadera. Digan conmigo, tengo que pelear. Tengo que pelear. Pelea la buena batalla por la fe verdadera. En la versión Reina Valera dice, pelea la buena batalla de la fe. Aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y que declaraste tan bien delante de muchos testigos. ¿Cuál es la batalla que acá leemos que el apóstol Pablo le enseña a Timoteo que sí tenemos que pelear? La batalla de la fe. Digan fuerte conmigo, la batalla de la fe. Que esto no se te confunda, porque la fe no depende de Dios, la fe depende de vos. Por eso quiero que entiendas que nuestra batalla es la batalla de la fe. Y el apóstol Pablo le enseña a Timoteo y le dice, pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Y vamos a hablar un poquito más sobre esto. Pero leamos 2 de Timoteo ahora, capítulo 4, versículo 7. En 1 de Timoteo, Pablo le habla a Timoteo que pelee la batalla. Pero en 2 de Timoteo, él se refiere a sí mismo como apóstol. Le dice, he peleado la buena batalla. ¿Sabemos de qué batalla se está refiriendo? He peleado la buena batalla. He acabado la carrera y he guardado la fe. Obviamente se está refiriendo a esta batalla de la fe. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera y he guardado la fe. ¿Qué significa guardar la fe? Y de esto quiero que hoy recibas esta palabra, este rema, porque muchas veces nosotros en la primera que nos enfrentamos a algo, nos pasa algo inestable, algo que no entendemos, algo que no queremos, algo que no nos gusta y enseguida perdemos la fe que se nos fue dada. Y nuestra batalla es guardar la fe. Decí conmigo, necesito guardar la fe. Es necesario que guardes la fe. Y cuando vienen problemas o situaciones, ¿vos qué tenés que hacer? Guardar la fe. Vos podés perderlo todo, yo siempre digo lo mismo, podés perderlo todo, menos la fe, porque en cuanto perdiste la fe, en realidad perdiste todo. Porque si ya no crees que Dios lo puede hacer, obviamente la fe es confiar en Dios, la confianza en Dios, confianza plena en Dios. Por eso dice la buena batalla de la fe verdadera, verdaderamente confiando en Dios. ¿Cuántos consideran que confían en Dios verdaderamente? Acá levantan la mano. ¿Confías realmente en Dios? ¿Saben cuándo nos damos cuenta si confiamos en Dios? Cuando viene la prueba. Cuando viene la prueba, ahí es donde nosotros podemos guardar verdaderamente la fe. Y quiero decirles que si ustedes están hoy acá sentados, es porque de alguna manera, entre idas y vueltas, entre golpes y piñas espirituales, guardaste la fe, porque si no, no hubieses estado acá. Si hubieses perdido tu fe, no estabas acá. Aunque te cueste creer, si estás acá sentado en este discipulado o estás viendo este video, querés escuchar y querés recibir y entender cómo Dios pelea por nosotros, entonces es porque todavía no perdiste la fe. Decirle te felicito de que está lo tuyo. Felicito. Nunca nadie sabe lo que le costó a alguien guardar la fe. Pero esa es la batalla del cristiano. Esa es la batalla del Hijo de Dios. Guardar la fe. Es necesario guardar la fe. Entonces, nuestra batalla es guardar la fe. Nuestra batalla es seguir creyendo. Decí conmigo, seguir creyendo. Eso es lo que te convierte en cristiano, no creer. Lo que te convierte en un verdadero cristiano es seguir creyendo. Y cuando las cosas se ponen feas, seguir creyendo. Y si las cosas empeoran, seguir creyendo. Uno de los ejemplos que a mí me encanta es el de Naamán. Naamán era un hombre que no era un hijo de Dios, ni seguidor de Jesús, ni nada por el estilo, pero tenía lepra y la lepra lo condicionaba totalmente frente a la sociedad. Era para excluirlo totalmente y morir apartado de la sociedad. Y en esa desesperación que le agarró a Naamán, lo mandaron a buscar al profeta para que lo pueda sanar. Entonces busca al profeta y el profeta le dice, anda al río y sumergite 7 veces. Y entonces vas a ser sanado. Y él le dice, ¿por qué no me ora? ¿O por qué no me puedes sumergir una vez nomás y ya está? ¿O 2 veces? ¿Por qué me tengo que sumergir 7 veces? ¿O por qué el pueblo de Israel tuvo que dar 7 vueltas alrededor de los muros? ¿Dios no podía hacer que caigan los muros en la primera? Obvio, pero Dios necesita que los cristianos
Sigan creyendo. Decid conmigo, seguir creyendo. Necesitas seguir creyendo. ¿Me dicen amén? Vamos a leer 2 Corintios 4, 17 y 18. Hay dos frases muy conocidas de la fe. Primero sabemos qué es la fe. Según Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Sí o no? Entonces, hay algo que tiene que ver con la certeza, es seguridad total. Y convicción de lo que no se ve nos lleva a una frase muy conocida que es que cuando alguien anda por fe, no anda por vista. Porque se supone que es la convicción de lo que no se ve. Entonces es imposible vivir por lo que ves y vivir por fe. O vivir por fe o vivir por lo que ves. ¿Cuántos me están entendiendo acá? Es imposible vivir con las dos cosas. No, pero vos fíjate bien, no tengo que fijarme en nada. Si Dios me dijo, si Dios me mostró, si Dios me habló, yo sé que Dios lo va a hacer, vea o no vea nada. Aunque haya dado 6 vueltas, si no veo que cayó ni un solo cascote de ese muro, yo sé que en la 7ª algo va a pasar porque Dios me dijo que le dé 7 vueltas. ¿Me entienden lo que quiero decir? Entonces, aunque no veas, seguí creyendo. ¿Me están entendiendo? Me gusta porque el que camina por fe no camina por vista. 2 Corintios 4, 17 en NTV voy a leer. Dice, pues nuestras dificultades actuales, escuchen, son pequeñas y no durarán mucho tiempo. ¿Cuántos pasaron por dificultades durante el mes de septiembre nomás? Pequeñas o grandes dificultades, pero pasaron alguna dificultad. Levanten la mano alta. Todos nosotros pasamos por dificultades, pero me encanta cómo el apóstol Pablo tiene una visión diferente desde la fe. Porque él dice, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre. Escuchen, por favor, si te guías solo por lo que ves, vas a ver solo los 80, 90 o 100 años que vivas en la tierra. Si vivís por fe, vas a ver la eternidad y todo lo que estás haciendo tiene una connotación eterna. Y él dice, las aflicciones del tiempo presente son pequeñas, son temporales. Aunque duren toda tu vida, sigue siendo temporal porque vos sabés que seguís viviendo aún cuando mueras acá en la tierra. ¿Se entiende o no? Pero al final, ¿cómo sé que es poco tiempo? Aunque lo tengas hasta el último día de tu vida, en la eternidad sigue siendo poco tiempo. Y fíjense que sigue el versículo siguiente. Dice, y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos. Eso es fe. Eso es fe. Dice, no miramos las dificultades que ahora vemos. Fíjese cómo habla de lo mismo. Dice, no miramos, o sea, no le presto atención a lo que veo. Yo veo, pero no le doy, eso no influye en mí, porque el que camina por fe no camina por vista. Entonces yo lo veo, pero yo no estoy mirando eso. Yo sé que está ahí, pero no estoy concentrado en eso. Sé que Dios quiere hacer algo, ¿me entienden? Entonces, así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Eso es caminar por fe. Fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas, escuchen, que ahora podemos ver, pronto se habrán ido. Pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Wow. Por eso te digo que aunque estás esperando tal vez que pase algo, que Dios haga algo, o que no sé, como decía recién, tenés un problema que tal vez no se solucione aún durante toda tu vida, siquiera. Eso no quiere decir que es un largo tiempo, porque si nosotros vemos desde la eternidad, aún ese tiempo sigue siendo corto. Lo que estás viviendo ahora no te va a condicionar en la eternidad. Toda la eternidad no vas a estar con eso. Toda la eternidad no vas a lidiar con eso. Toda la eternidad no vas a estar así. Eso es acá, en un mundo corrompido. En el cielo vamos a ser nacidos de nuevo, con un cuerpo nuevo, dice la palabra de Dios. Todo nuevo. Pero quiero que vean lo que es caminar por fe. Las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Nosotros no miramos las dificultades que ahora vemos, sino que ponemos nuestra mirada en lo que no puede verse. ¿Cuántos están entendiendo hasta acá? Por ejemplo, Dios trabaja desde lo que no se ve, pero Satanás nos influye desde lo que sí se ve. Por ejemplo, cuando Satanás tentó a Eva, él dice que le mostraba ese fruto y dice que ella le llamó la atención qué tan hermoso era ese fruto.
Léanlo si quieren. Y a mí me impresiona que Eva, es como que estaba en una vidriera de zapatos. Ella vio y dice que le pareció un hermoso fruto. ¡Wow! ¡Qué lindo! Le llamó la atención, parecía muy dulce, muy agradable. Llamó su atención lo que vio. Y me impresiona porque Satanás siempre usa lo que vemos para intimidarnos, para distraernos, para desenfocarnos, para quitarnos la fe. Él usa lo que ves, él te muestra y dice, pero fíjate eso. Y ahora quiero que vayamos a un ejemplo muy copado de lo que se ve y lo que no se ve. De un hombre que era un loco de fe del Antiguo Testamento, pero que él ya vivía en la gracia de Dios. Y ese hombre era David. Ese fue un hombre de fe que aprendió a caminar, no en las cosas que se ven, sino aún en las que no se ven. A otro nivel. Y vamos al primer episodio donde David muestra que Dios estaba con él. Y fue con Goliat. Él todavía era jovencito, tenía unos 17 años. Y se encuentra con Goliat. Que Goliat estaba desafiando a un pueblo entero. Desafiando a un ejército entero. Preparado, listo, entrenado por años, con armas. Pero ese pueblo, ese ejército tenía miedo. Tenía miedo, ¿por qué? Porque Goliat era grandote. Goliat habrá sido muy feo. Yo me imagino todo con tajo, todo cortado. Yo me lo imagino a Goliat intimidante, con una voz muy grave. Entonces gritaba Goliat desde el otro lado del valle y él le gritaba a todo el pueblo, a ver si uno se anima a pelear contra mí. Y todos se escondían. Todos tenían miedo, porque lo opuesto a la fe es el miedo. Algunos piensan que la fe es no tener dudas. Eso es mentira. Alguien con fe puede tener dudas, pero aún en la duda sigue creyendo. Pero la fe es no tengo miedo. ¿Cuántos me están entendiendo acá? Entonces, él era un tipo que no tenía miedo. David estaba loco. Porque se encuentra un ejército entero que tenía miedo. Él vio a Goliat. A él no le contaron de Goliat. Él lo vio. Él lo escuchó amenazar. Él vio al ejército completo y a su rey escondiéndose en una cueva. Él lo vio. Pero él no prestó atención a lo que estaba viendo, sino él sabía lo que había detrás de lo que sí se veía, porque él era un hombre de fe. ¿Cuántos me están entendiendo hasta acá? Y pasó algo re loco. Porque David obviamente se enfrenta a Goliat, conocemos toda la historia. Pero vamos a marcar un par de cositas en 1 Samuel 17, versículo 43 al 45. Porque cuando David se enfrenta a Goliat, hay una marca que muestra que Goliat estaba ahí por lo que veía, que el ejército de Israel estaba ahí por lo que veían, pero que David no estaba ahí por lo que veía. Él veía algo más que todos ellos. Él veía algo más que nadie podía ver. ¿Y saben qué pasa cuando hay alguien que ve lo que otros no pueden ver? Entonces comienzan a criticarte, a burlarse. Y fíjense cuando David se enfrenta a Goliat, Goliat le dice en el versículo 43, ¿soy acaso un perro? Le rugió a David, para que vengas contra mí con un palo. Y David no usaba el palo para pelear. El palo era porque él era pastor de ovejas. Y él, siendo pastor, se fue a enfrentar a Goliat como pastor. Él no se disfrazó de algo para ir a enfrentarse al gigante. Obviamente, si él veía los tamaños y dice Goliat casi 3 metros, se mira a David 1,60 m, cualquiera normal diría que es imposible. Pero él estaba ahí con su palito porque sabía y podía ver algo que el resto no podía ver. Le dice, ¿acaso soy un perro para que vengas contra mí con palo? Y maldijo a David en nombre de sus dioses. Ven aquí y le daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. Y David le respondió al filisteo, tú vienes contra mí. Acá es donde él muestra, él deja en claro que él está viendo algo más. Y él le dice, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. ¡Wow! Fíjense cómo él hace la diferencia, la distinción. Vos venís a mí con lanza, espada y jabalina. Lanza, espada y jabalina. 3 cosas que se ven. O sea, Goliat, vos estás seguro y crees que me vas a vencer a mí por lo que ves. Vos crees que me vas a vencer o que me ganaste porque
por lo que ves, por lo que está en tus manos, por lo materializado. Pero yo no vengo a vos con palo. El palo no es mi defensa. Yo vengo en el nombre de Jehová, del Señor de los ejércitos celestiales. ¡Wow! Él iba con fe. Y muchos leemos esta historia y decimos amén, gloria a Dios. Pero hay que tener pantalones para enfrentarse a un gigante en el nombre del Señor. Porque me impresiona esta actitud de fe de que David no estaba con sus ojos en las cosas que se podían ver. Porque si bien él las vio, por eso las mencionó, él vio que tenía una espada gigante, él vio una lanza larga, él vio la jabalina que tenía preparada, pero aunque vio todo eso, aunque vio su tamaño, él no se dejó guiar por lo que veía, sino por quién estaba con él. ¿Cuántos me están entendiendo acá? Y esto me impresiona, porque la pregunta que Dios me hizo cuando estaba estudiando sobre esto es, ¿vas a creer en el tamaño del gigante y de su espada o vas a creer en lo que yo te dije? ¿Vas a creer en el tamaño de tu Goliat o vas a creerle verdaderamente a Dios hasta el último momento? ¿Vas a creerle verdaderamente a Dios o vas a creer más en el tamaño de lo que estás viendo, en la dimensión del problema? ¿Vas a creerle realmente a Dios o vas a mirar a ver con qué se está enfrentando el otro hacia vos? Pero este tiene lanza, No, encima tiene espada y viene preparado y tiene 3 metros. Cuando empezás a hacer cálculos, los números nunca te van a dar. Pero cuando le crees a Dios, los resultados siempre son de victoria en victoria. ¿Cuántos me están entendiendo? Porque somos más que vencedores en aquel que nos amó. Sos vencedor. Decirle que está al lado tuyo, sos vencedor. Entonces quiero que vean a David peleando. Quiero que vean a David peleando y analicemos esto, por favor. La batalla de David en realidad no era contra Goliat. La batalla de David era seguir creyendo a pesar del tamaño de Goliat. La batalla de David era seguir creyéndole a Dios a pesar de lo largo de su espada y de lo largo de su lanza, seguirle creyendo a Dios. Esa era la batalla de David. Por eso él sabía que el que iba a pelear realmente contra Goliat no era David, era el Señor. Pero la batalla de David era creer. Digan conmigo, seguir creyendo. La batalla de David era seguir creyendo. La batalla de Goliat era del Señor. Por eso quiero que veas cuando se enfrenta un problema, para que esa batalla sea del Señor. ¿Tu batalla cuál es? Seguir creyendo. Seguir creyendo. No te desesperes, no te enloquezcas, no te intimides, no te avergüences, no te deprimas. Seguir creyendo con la convicción, con la certeza. Esa batalla es de Dios. ¿Cuántos quieren que Dios pelee por ustedes? ¿Cuántos quieren ver gigantes cayendo a sus pies? Me dicen amén. Van a venir situaciones difíciles, muchachos. Eso es el cristianismo. Pero ahí es donde se ve tu batalla de la fe. Y fíjense que David mencionó algunos sucesos previos a ese día y él dice, Dios ya me ayudó cuando peleé contra osos y leones. Entonces, hay situaciones que hoy Dios las permite simplemente para que te prepares para ver a ese gigante de rodillas delante tuyo. Pero no subestimes el problema. Cuando viene algo, deja que Dios pelee con ese oso, deja que Dios pelee con ese león, y el día de mañana vas a dejar que Dios pelee contra ese gigante, pero vas a tener que levantarte en fe. Nuestra batalla es una batalla de fe. ¿Cuántos me están entendiendo acá? Me dicen amén. Decid conmigo, seguid creyendo. ¿Quién mató a Goliat? Claramente, el que mató a Goliat fue Dios. David no hizo nada como para que él pueda matar a Goliat, solamente tiró las piedras. Por eso también tenemos como una evidencia clara que aún los judíos creen por esa evidencia marcada y escrita de que Goliat cayó para adelante. O sea que no cayó por la fuerza de las piedras, ni siquiera. Entonces podemos ver con claridad que Dios mató a ese gigante. Fue una pelea de Dios porque Él dejó a Dios. ¿Me dicen amén? Te estoy enseñando el secreto para que permitas que Dios pelee por vos. ¿Y saben qué es lo triste de todo esto? Que no se puede pelear con Dios.
O sea, yo no puedo asociarme con Dios para pelear contra algo. Mi única batalla es la de la fe. En cuanto yo quiero hacer de la batalla de Dios mi batalla, entonces Dios se hace a un lado. Entonces Dios te va a tener que dejar solo. No podemos pelear juntos. O le crees a Dios o peleas vos. O sea, o crees en tus fuerzas o le crees a Dios. No, pero si yo voy a poder. Esto yo siempre hago. Yo creo que voy a poder. Yo creo que me voy a organizar y lo vamos a hacer así. No lo intentes solo, sino más bien darle lugar a Dios, créele a Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Amén? Y ahora les quiero dar el secreto para que Dios pelee por nosotros. Y vamos a leer un salmo muy conocido y uno de mis favoritos que está en el capítulo 23. Estamos hablando del mismo hombre de fe. El Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. Yo tengo lo que necesito porque el Señor es mi pastor. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Quiero que ustedes vayan armándose en su cabeza. En verdes prados me deja descansar. Decía que está al lado tuyo, tranquilo. Alguien que está estresado no está viviendo en fe. Es imposible vivir en fe y vivir estresado. Si bien hay hombres y mujeres de Dios que se estresan, es porque ven al gigante y que entonces quieren levantar ellos su puño. Lamentablemente pasa, hay que aprender a seguir creyendo hasta el último día. Pero si te estresaste porque hay algo en lo que quisiste pelear vos, no hay nadie de fe que no se estrese, que se estrese. Entonces, en verdes prados me deja descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Decirle a nuevo que está al tuyo, tranqui, ¿sí? Tranqui, Juanqui. Escuchen, Él renueva mis fuerzas. O sea, de Él viene mi provisión, de Él viene mi descanso, de Él viene mis fuerzas. Me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Obviamente, entonces decimos, de Él viene mi provisión, de Él viene mi descanso, de Él vienen mis fuerzas y de Él viene la voluntad. Todo lo que yo hago, lo hago porque estoy en Él, estoy con Él, Él me guía por sendas justas. Escuchen, no pase por el valle más oscuro. Pero ¿cómo que voy a pasar por él? Si yo sigo lo que Él me guía, si yo recibo fuerzas de Él, ¿cómo voy a pasar por el valle más oscuro? Aunque pase, escuchen, aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegerán y me confortarán. Me preparas, escuchen este versículo, es el fuerte de hoy. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. ¿Cuántos quieren estar así? Amén. Y quiero que vean, porque muchos leemos este versículo, pero cuando el Señor me hablaba con esto, realmente me hizo volar el cerebro. Porque muchas veces creemos que el banquete comienza cuando ya vencemos a nuestros enemigos. Pero Él dice que prepara un banquete en presencia de nuestros enemigos. En la versión Reina Valera dice, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Cuál es el motivo de tu angustia? ¿Cuál es tu gigante? Él nos da la directiva. O sea, estamos hablando de un David que sabe dejar a Dios pelear con un Goliat. Estamos hablando de un hombre de fe, un hombre que le cree a Dios, que sabe lo que es seguir creyendo. Y este hombre de fe dice, preparas un banquete para mí delante de mis enemigos. Quiere decir que sus enemigos todavía no están vencidos. Quiere decir que sus enemigos todavía no cayeron. Quiere decir que ese Goliat todavía está gritando y Dios a él le prepara un banquete. ¿Saben qué significa eso? Es Dios diciéndote, sentate y come mientras me ves a mí luchando por vos. Sentate y alimentate. Preparo un banquete delante de tus enemigos. Decía que está al lado tuyo, alimentate. Es necesario alimentarse y no estoy hablando de lo físico. Algunos ya tienen un hambre, ya no. Alimentate, podemos hacer un lomito ahora. Dicen, no, escuchá.
alimentate. Estamos hablando de la fe. ¿Por qué es necesario alimentarnos? ¿Por qué es necesario alimentarnos? Él nos prepara un banquete. Sentate a la mesa. Decía que está los tuyos, sentate a la mesa. Él prepara un banquete delante de mí, frente a mis enemigos. Me impresiona este ejemplo y este secreto que nos deja David en la Biblia con respecto a cómo hacer para que Dios pelee por nosotros. Alimentarse. Es tan importante alimentarse. Alguno diría, Cristian, ¿qué tiene que ver? Porque justamente la fe necesita ser alimentada y la fe se alimenta cuando oímos palabra de Dios. La palabra de Dios, la revelación de la palabra es alimento para nosotros. O sea que no hay un momento en el que Dios te hable más que cuando estás frente a tu gigante. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Entonces arremánguense para ver a su gigante. Prepárense para escuchar el grito y el desafío o el grito desafiante de ese gigante delante suyo. Porque no hay momento más especial para que Dios te hable. Cuando habla de ese banquete que Él prepara, es revelación, es palabra. Él te va a enseñar, vas a estar frente al gigante, te va a temblar la canilla, pero ahí va a estar Dios hablándote. Yo estoy contigo, yo soy tu pastor, nunca te va a faltar nada, nunca te voy a soltar, nunca te voy a abandonar. Y empieza Dios a hablarte en medio de esa situación, de ese problema. Viene el banquete, pero necesitamos alimentarnos, porque el alimentar nuestra fe con la palabra es lo que nos permite seguir creyendo. Es lo que nos permite seguir creyendo. Entonces David nos enseña cómo hacer que Dios pelee por nosotros. Alimentate. Aliméntense, decía que está al lado tuyo. Alimentate. Alimentate. Hay que alimentarnos para dejar que Dios pelee por nosotros. Hay que sentarnos a la mesa para ver cómo Dios pelea por nosotros. Hay que sentarnos. Es imposible pelear y dejarle pelear a Dios. Si le dejo pelear a Dios, entonces solamente me siento. Y ¿saben qué? Cuando Dios me habló de esto muy fuerte, yo lo uso hoy en día. Cuando hay una situación que no sé qué voy a hacer, literalmente me siento, porque me acuerdo de esta palabra, y me pongo a orar. Y si Dios no me habla nada cuando estoy orando, me pongo a leer la Biblia. Pero me estoy alimentando porque sé que Dios algo me está queriendo hablar. Pero si yo me desespero y quiero hacer algo, entonces mi desesperación me va a poner a pelear a mí contra ese gigante. Yo me siento y oro. Y yo me odiaba encima, mira, esto sale del fondo de mi corazón bien de hijo de pastor. Cuando yo le contaba un problema a mi papá y mi papá me decía, vamos a orar. Yo, papá, yo sé que vos sos pastor, todo lo que quieras, pero acá hay que hacer algo más que orar. Pero mi papá siempre, vos le cuenta el problema que vos le cuentes, él te va a decir, vamos a orar. Pero mira que nos vienen, nos quieren matar, meter tiro a todo. Vamos a orar, hijo, te dice, ¿viste? Y entonces te estresa cuando él te dice, vamos a orar, porque uno quiere hacer algo. Pero hoy en día aprendí que cuando no sé qué hacer, me voy a orar. Me siento, busco la palabra de Dios. ¿Saben qué pasa con muchos? Ven al gigante y se esconden en cuevas en vez de venir a la iglesia o venir al discipulado a escuchar palabra que los alimenta. No fui al discipulado, ¿por qué? Porque estoy medio bajoneado. La peor decisión que tomaste en tu vida. Porque cuando estás bajoneado es donde más necesitas alimentarte. Es que no tengo ganas. Cuando no tengas ganas, sentate en la primera fila del culto. Porque necesitas alimentarte. Hay palabra de Dios. No tengo ganas, pero voy a ir a ponerle onda. Anda con expectativa de alimentar tu fe. No tengo por qué creer, creo que ya no creo más en Dios. Bueno, con más razón, anda y sentate adelante. Vení al discipulado, venite al culto de líderes, léete una palabra, orá todo el día, buscá alimentarte. ¿Cuántos me están entendiendo acá? ¿Me dicen amén? El secreto para dejar a Dios pelear por vos es sentarte y alimentarte. ¿Me dicen amén? Wow. Cuando venís al discipulado te estás alimentando. Cuando venís el domingo te estás alimentando. Cuando lees un capítulo de la Biblia y buscas revelación, te estás alimentando. ¿Cuántos me dicen amén? Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 8. Estamos hablando del Antiguo Testamento. El rey podrá tener un gran ejército. Escuchen, por favor. Pero no son más que hombres. Wow.
eso es una óptica diferente, una visión diferente. Ay, yo veo un gran ejército. Hay un ejército ahí. Eso se ve. Esa es una verdad, esa es una realidad. Hay un ejército. Así como David veía a ese Goliat, no inventó un Goliat. Había un Goliat de 3 metros. Tenía espada, lanza y jabalina, las tenía. Y él dice, hay un ejército, pero no son más que hombres. Con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y para pelear nuestras batallas por nosotros. ¡Wow! ¿Cuántos reciben esa palabra? Entonces, cuando venga un problema, acordate quién está con vos. Él va a pelear por mí. El tamaño de la batalla cambia rotundamente. El tamaño del problema cambia. Porque cuando vos mirás el problema y te ves a vos chiquitito, decís, este problema me pasa por arriba. Cuando mirás el problema y ves a Dios detrás tuyo, decís, este problema es una pavada. Este problema en algún momento Dios lo va a tumbar. Yo sé que es de Dios, yo solamente me voy a alimentar. Yo solo voy a seguir orando. Yo sé que esto que estoy viviendo ahora, sea emocional, físico, espiritual, lo que fuese, esto que estoy viviendo ahora, yo solo necesito alimentarme. ¿Cuántos me están entendiendo? Cambia el tamaño, cambia la óptica. El Señor está con nosotros. Ellos son un gran ejército, no son más que hombres. El Señor está con nosotros y Él va a pelear por nosotros. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 17, dice, sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. ¿Cuántos me dicen amén? Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. ¡Wow! Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten. ¿Por qué le dice no tengan miedo? Porque obviamente lo que estaban viendo les daba miedo. Era normal tener miedo. El tamaño del problema les daba miedo. Pero ahí viene la palabra de Dios. No tengan miedo ni te desalienten. Salgan mañana contra ellos porque el Señor está con ustedes. ¡Wow! No tengas miedo. El miedo es lo opuesto a la fe. O tenés fe o tenés miedo. No tengas miedo, no le des lugar al miedo. Yo no sé cómo, tengo dudas, no sé cómo Dios lo va a hacer, pero sé que Dios lo va a hacer. Yo no sé cómo Dios puede, de qué manera Dios lo va a hacer. Yo realmente no tengo idea, pero sí sé muy bien que de alguna manera Dios lo va a hacer. ¿Me entienden? ¿Me dicen amén? Salgan mañana contra ellos porque el Señor está con ustedes. Yo siento que hoy ustedes van a salir como impulsados por Dios para conquistar. Muchos de ustedes estaban estancados, frenados en algún área de su vida. En algún área tal vez estabas avanzando, corriendo, conquistando, pero había otra área tal vez en tu vida en la que te sentías estancado. Un área en tu vida en la que te sentías con miedo. Un área en tu vida en la que te sentías escondido como el ejército de Israel. Un área en tu vida en la que te sentías paralizado. Pero hoy cuando esta revelación caiga en tu espíritu, yo sé que mañana vas a enfrentarte contra ellos sin miedo. Y vas a mirar al Goliat y lo vas a amenazar. No vas a tener miedo porque sabes que Dios pelea por vos. ¿Cuántos me dicen amén? Aleluya. Escuchen, el ejemplo de Gedeón. Gedeón preparó un ejército gigantesco de miles y Dios lo bajó a 300. Y le dice encima que lo bajó a 300, que ya le daba miedo. Se iban a enfrentar contra uno de los ejércitos más grandes, el ejército de Madián, que se había unido con 2 ejércitos más al pie de la montaña. Gedeón tenía miedo. Era normal que Gedeón tenga miedo. Eran los que los saqueaban, los que los mataban, los asesinaban. Y ahora él queriendo enfrentarse. Gedeón lo único que tenía era una palabra de Dios. Entonces Dios le fue guiando y le dijo, bueno, van a ir 300. Vamos con 300. Vamos con eso que Dios me dijo. Pero ¿sabes qué, Gedeón? No vas a llevar armas. No vas a llevar espadas, no vas a llevar lanzas. Lo único que vas a llevar va a ser una vasija, un palo y un cuerno de carnero, un shofar, una corneta, una trompeta, el nombre que ustedes le quieran poner. Es lo único que van a llevar. Qué loco, ir a enfrentarse contra el ejército más grande solamente con un cuerno de carnero y una vasija de barro que no sirve para nada. De lucha no sirve para nada. Pero ellos fueron, hicieron lo que Dios les dijo, golpearon y rompieron las vasijas y hicieron tocar el cuerno de carnero, hicieron sonar. Y dice que el ejército de Madián se asustó tanto que empezaron a matarse entre ellos hasta que murieron todos. O sea, no tuvieron que matar ni a uno solo. ¡Qué loco! Eso sí que es ver a Dios. Eso sí que es ver a Dios peleando por nosotros. ¿Cuántos quieren ver a Dios peleando por ustedes? Me dicen amén. Les doy un secreto más de esto. No podés ver a Dios peleando por vos solo en un área de tu vida. O tenés una vida de fe o tenés una vida de batalla.
O peleas la batalla de la fe en todas las áreas de tu vida, o vas a pelear todas las batallas de tu vida. Tenés dos opciones. Yo no puedo decir, no, Dios pelea por mi familia. Sí, Dios pelea por tu familia, pero para que Dios pelee por tu familia, tiene que pelear por tu negocio, por tus finanzas, por tus deudas, por tus emociones, por tu depresión. Dios tiene que pelear por tu matrimonio. Dios también tiene que pelear por tu ministerio. Dios pelea, porque cuando Dios pelea, mi única batalla es la batalla de la fe. Yo no puedo decir, bueno, Dios pelea por este porque este sí está medio grande. O Dios pelea en todo, o yo peleo en todo. ¿Cuántos me están entendiendo hasta acá? Por eso, ¿cuántos quieren ver a Dios pelear? Entonces, tal vez viste a Dios en algunas áreas de tu vida peleando por vos, pero este es el tiempo de que veas una vida de victorias porque Dios pelea por vos. ¿Amén? ¿Cuál es tu batalla? ¿Cuál es tu batalla? La batalla de la fe. Seguí creyendo. La batalla de la fe. Seguí creyendo. Decí fuerte conmigo, seguí creyendo. Quiero que te acuerdes de esto porque van a venir situaciones, van a venir gigantes. ¿Y vos qué tenés que hacer? Acordate de esta palabra que es una revelación en tu espíritu. Aunque te parezca tonto, ¿qué vas a hacer? Ahí les di varios ejemplos, pero vamos a leer ahora una historia hermosa, un poquito más actual del Nuevo Testamento, y es el final del libro de Juan, que me encanta en el capítulo 21, porque muestra un amor de Jesús muy fuerte, pero hay varios detalles con los que Dios me habló y quiero compartírselo a ustedes, que está en este capítulo 21 de Juan. Desde el versículo 2 lo voy a leer en adelante, algunas partes. Si quieren anotarlo, después léanlo tranquilo en sus casas. Yo lo leo en NTV. Pero me encanta la situación que se genera. Primero que nada, en el versículo 2 está Pedro, todos los apóstoles, con mucho miedo. Digan conmigo miedo. ¿Se puede tener miedo y fe? Entonces ellos habían perdido la fe y tenían miedo. Su vida, en vez de ser una vida de fe, era una vida de miedo. Estaban en temor. Estaban en temor. Entonces, esto me hizo acordar de algo. La otra vez yo estaba en un discipulado, voy a contar para que van a quedar todos. Estaba con una emoción, una euforia, algunos saben, pero otros no saben. Y estaba con una euforia predicando así. Ustedes no tienen que vivir una vida de miedo, digo. Y todos abrieron los ojos así porque pensaron que yo iba a decir unas malas palabras, pero ahí está tu corazón, ¿viste cómo es? Y ahora dije vida de miedo otra vez. ¿Verdad? ¿Y qué estaba diciendo? Entonces ellos estaban con miedo. Eran los discípulos de Jesús, pero estaban con miedo. Entonces el miedo los paralizó. Dejaron de ser los discípulos de Jesús. Pedro dejó de ser Pedro para ser Simón. Otra vez volvieron a su vieja vida, a los mismos temores, a los mismos problemas, a las mismas debilidades. ¿Por qué? Porque entraron en miedo, perdieron su fe. Y entonces estos discípulos encerrados con miedo, porque los querían matar, su miedo era real. Los querían matar de verdad. No es que ellos se hicieron la cabeza, los estaban buscando para matar, ellos tenían miedo. Entonces, en vez de predicar, estaban encerrados, en silencio, escondidos. Estaban como el pueblo de Israel frente a Goliat, estaban escondidos. Y entonces Pedro, yo me imagino que habrá tenido hambre, no habrá habido nada en el aposento alto hasta ese momento para comer, no quedaban víveres. Entonces Pedro volvió a la clásica suya y dice, muchachos, yo me voy a pescar. No sé ustedes, pero yo tengo un hambre. Así que yo me voy a pescar, dice Pedro. Escuchen por favor, versículo 2. Varios de sus discípulos se encontraban allí. Y Simón Pedro, Tomás al que apodaban Gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Y Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Se sumaron. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. ¿Cuánto pescaron? Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Y les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él le dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Primero que nada, siempre que hagas algo por fe parece una locura. Su verdad es que no pescaron nada. Pero la verdad de Jesús, en la palabra, en la obediencia, donde no pesqué nada, voy a pescar mucho. Y ellos tiraron las redes a la derecha. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces Juan le dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica. Volvió a querer ser discípulo. Porque claro, él estaba acostumbrado a ser un pescador en cuero. Se puso la túnica, dice, porque se la había quitado para trabajar. Se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla.
no pescaron nada, esa era su realidad. Muchos peces, esa era la realidad que Dios tenía donde no se veía nada. Y ellos pudieron ver y pudieron identificar que ahí estaba Dios. Cuando llegaron, escuchen porque me encanta, versículo 9, cuando llegaron encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado a la brasa y pan. Ellos fueron a buscar comida y no consiguieron nada, pero Jesús ya tenía preparado su comida. Y Él le había preparado el desayuno, era el amanecer, ya les había preparado pescado y pan. Y les había preparado el desayuno. Versículo 12 le dice, ahora acérquense y desayunen. Dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres? Porque todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Digan conmigo, alimentarse. Ahí estaba el banquete. Ellos tenían miedo y Jesús no vino a retarles, a exigirles, a obligarles. ¿Él qué les hizo? Les alimentó. Digan conmigo, alimentarse. Preparas un banquete en presencia de mis enemigos, en presencia de mis angustiadores. Él solo fue a alimentarlos. Él solo fue a darles esa comida. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Después del desayuno, después del morfi, después de alimentarse, Jesús le preguntó a Simón Pedro y le dijo, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? Alimenta a mis corderos. Digan conmigo, alimentar. Jesús no estaba preocupado por los milagros de las ovejas. Jesús no estaba preocupado por el corral de las ovejas. Él estaba preocupado en que se alimenten. Porque su única batalla, ¿cuál es? Escuchen conmigo porque quiero que entiendan el final. La única batalla, ¿cuál es? La batalla de la fe. Y lo único que tenemos que hacer, ¿qué es? Alimentarnos. Y cuando viene un Goliat, un gigante, él prepara un banquete. ¿Qué hay que hacer? Alimentarnos. Hay que alimentarnos. Entonces Jesús no le pide a Pedro que guíe a todas las ovejas. Él no le pide que se haga responsable. Él dice, lo único que te pido es alimenta a mis corderos. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sabes que te quiero. Alimenta a mis corderos. Anda a dar el discipulado. Dales esa célula. Anda a visitarlos. Yo no te pido que le cambies. Vos no sos Peter Pan. Vos no tenés que, es que este no tiene nada. No tenés que darle todo. Porque no es tu batalla. Lo único que tenés que hacer en el liderazgo, alimentarlos. Si los podés ayudar, los ayudás. Pero tu tarea como hijo de Dios, como cristiano, es alimentarlos. Y viene uno que me pidió que vaya a su casa. Pero tengo una semana media complicada. Y es que encima él está con 1000 problemas. No sé ni qué decirle. Anda pobre. Se mató la mamá y cuando fui a hablar se mató el papá y ahora el suegro que le encontraron, que no sé qué. Y voy a decir, ¿qué le digo a este? ¿Entendés? No tenés que solucionarle la vida a nadie. No podés asumir esa responsabilidad, esa batalla para vos. Tu única tarea como líder, tu principal tarea como líder es alimentarlos. Y ustedes acá, cada lunes, les aseguro que son alimentados. Toda la semana estoy orando y preparando el mensaje del siguiente lunes porque quiero que Dios les hable y que su fe no falte. Porque su batalla es la batalla de la fe. Yo sé que todos ustedes tienen problemas y gigantes diferentes, pero yo no estoy para matar a ninguno de esos gigantes. Yo solamente estoy para alimentarlos, para que ustedes se sienten a la mesa y vean a Dios pelear por ustedes. Y vean a Dios tumbar a esos gigantes delante suyo. ¿Cuántos me dicen amén? Yo quiero que ustedes sean victoriosos. Yo quiero que ustedes sean victoriosos y que vean conquista tras conquista. Es más, en lo que va de los últimos 2 meses, como 10 personas de este ministerio y que están acá la mayoría, compraron su moto, por ejemplo, ahora. Y la mayoría a 0 kilómetros. Y digo, wow, gloria a Dios. Eso le da gloria a Dios. ¿Por qué? Porque son conquistas que van viendo. Son avances que van dando. Son pasos que van dando. Y yo digo, gloria a Dios por eso. Y que terminé mi casa, y que creció mi negocio, y que Dios hizo esto. Y me encanta escuchar los testimonios de lo que Dios está haciendo, porque es un gigante más que cayó. Pero aprendamos, muchachos, chicas, a caminar una vida de fe. Esa es nuestra batalla. Esa es nuestra batalla. Por eso no pueden dejar de venir problemas. No es que Dios te dice, bueno, pasa esta y nunca más. No. Porque es necesario
que camines una vida de fe. Esa es tu batalla. Es necesario que Dios mande a uno más grande que vos para que puedas caminar una vida de fe. Es necesario que venga un problema que no lo puedas superar. Es necesario para tu vida cristiana. ¿Para qué? Para que puedas luchar la única batalla que es tuya, que es la batalla de la fe, la buena batalla de la fe. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos van a pelear la batalla de la fe? ¿Cuántos van a ver a Dios pelear por ustedes? Me dicen amén. Wow. Cuando nos alimentamos, dejamos que Dios pelee por nosotros. Por eso Dios lo único que le pide a Pedro es: alimenta a mis corderos. Esto a mí me explotó el corazón. Dios lo único que quiere es que alimentes a uno más. ¿Y saben qué? Nosotros ni siquiera podemos ver todo lo que Dios ve. Porque aunque vivamos por fe, hay cosas que no podemos ver. Por ejemplo, gracias. Por ejemplo, ustedes tienen 2 chicos que vinieron el sábado a la fiesta de invasión y se entregaron al Señor y abrieron su corazón a Dios, y vos estás contento por lo que ellos hicieron. Lo que vos no viste o no ves hoy, lunes, domingo, lunes, martes, vos no vas a ver el tamaño del gigante contra el que ellos se están enfrentando, pero Dios sí lo está viendo. Y Dios ve que lo único que ellos necesitan es alimentarse. Y que como son bebés, recién conocieron a Jesús, no pueden alimentarse por sí mismos, pero vos no quisiste hacer la visita ni dar la casa de paz porque tuviste un día difícil. Porque tu hijo no durmió a la noche. Porque tus papás se pelearon. Entonces, tu problema, aunque no sea un gigante, está haciendo que otro gigante intimide a otras personas. ¿De cuánta bendición somos nosotros muchas veces y no nos damos cuenta? Una pequeña oración. Vos no tenés la capacidad de cambiarle la vida a nadie, pero tenés la capacidad de darle un pedacito de pan en la boca, hablando espiritualmente. Te voy a regalar este versículo. Te voy a contar lo que Dios hizo conmigo. No sé qué decirte en este problema que estás viviendo, pero puedo decirte que Dios nunca falla. Y le contás un testimonio, porque cuando yo no sabía qué hacer, Dios hizo esto conmigo. Estás alimentando. Y cuando lo vean a ese gigante otra vez, ellos van a saber dejar que Dios pelee por ellos. Dios está llamando a una generación de cristianos, de hijos, que se atrevan a tomar esta responsabilidad de alimentarlos. ¿Cuántos se animan a tomar esta responsabilidad conmigo? ¿Cuántos se van a alimentar más espiritualmente? ¿Cuántos van a alimentar su fe? Muchachos, es normal que te tiemble la canilla con un Goliat adelante. Es normal, absolutamente normal. Pero porque sea normal, no quiere decir que ese es tu estilo de vida. Es normal que un día estés perdiendo la fe, pero ahí es donde nosotros nos alimentamos y nos preparamos. Sé que Dios va a hacer algo grande. No sé cómo, voy a leer la Biblia, voy a orar, voy a escuchar la adoración, voy a hacer otra cosa, voy a romper ahí los pensamientos de mi mente, porque yo sé que Dios va a hacer algo. No me voy a intimidar, yo no me voy a esconder, yo no me voy a paralizar. Y por eso yo quiero orar por ustedes, para que a partir de hoy comiencen a correr y a avanzar y a ver uno tras otro gigantes caer delante suyo y puedan ver a Dios luchando por ustedes. ¿Me dicen amén? Amén. Pónganse de pie, vamos a orar.